Muy bien, Rafa, gracias. Silvia, muy bien, gracias. Santa, ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Sí, mire, platicando aquí el tema de retroalimentando las pláticas que nos hizo favor de compartir el buen Homero los días pasados. Bueno, vemos el tema de seguro social en lo que es la industria de la construcción. Es un tema muy interesante, muy dinámico, que realmente vamos, a veces los dueños de las constructoras siempre dicen, no, pues el tema de impuesto sobre nómina que lo vea el contador, el tema es a ti que lo vea el contador, todos quieren que vea el contador, ¿no? Aunque en realidad aquí son temas que de cierta manera se deberían de compartir e involucrar a las demás partes de la organización, digo, pues toda vez que el tema, por ejemplo, en particular lo que nos involucra ahorita es el SATIC, pues es un tema que no propiamente lo debería de llevar el contador, digo, sino realmente alguien que realmente esté dedicado en esta área, porque pues es un tema de planeación, es un tema que de cierta manera pues bueno, requiere de retroalimentar de varias áreas, ¿no? Incluso hasta desde el propio control de acceso en las mismas obras, ¿no? Me gustaría conocer si alguno de ustedes ha manejado este tema o tienen clientes que se dedican al tema de la construcción. Y me gustaría que compartiéramos algunas experiencias y nosotros también platicarles algo más, ¿no? Miren, por citar algo, sucede muchas veces que yo soy el subcontratista, me pongo en el lugar de una constructora, ¿no? Entonces soy el subcontratista y pues por ende yo para poder registrar mi fase de obra, ¿sí? Es decir, mi SATIC 02, pues dependo de que el que me contrató haya ya registrado su obra o su fase de obra. Y obviamente nos va a arrojar un número de registro, ¿no? Entonces, si yo cuento con ese número, pues aunque yo quiera cumplir con lo que son mis obligaciones, pues bueno, no lo puedo hacer, es decir, no puedo registrar mi fase de obra. ¿Por qué? Porque puedo dar al tema de poder ventilar a mi cliente, ¿no? Entonces, ok, Malolis, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esos casos? El tema es que para ello, yo le digo o bueno, le comentamos a los clientes, si hoy en día no pueden registrar su fase de obra o lo que le corresponde porque su cliente no lo ha hecho, hagan de cuenta que que lo están haciendo. Es decir, vamos a generar las nóminas, ¿sí? Vamos a generar las nóminas tal y como las estamos haciendo, ¿no? Como si fuera realmente eh, el registro de la fase en tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pasar que el día de mañana, dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, pues resulta que el cliente, porque llegó el seguro a la obra y que siempre sí les pidió el registro de la fase de obra, tanto al su cliente o al dueño de la obra o a nuestro cliente, y que dice, no, ¿sabes qué? Que siempre sí que vamos a meter SATIC. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para emitir recibos, por ejemplo, de hace 2 meses? Sabiendo que hoy en día los recibos son de manera electrónica, son CFDI, ¿no? ¿O cómo le vamos a hacer si no estoy facturando de acuerdo a la obra o a la fase que estoy realizando mis trabajos y no le estoy facturando a mi cliente? ¿Cómo voy a cambiar toda esa documentación? Realmente ya es complicado, ¿no? Entonces, por eso es importante que aunque no les pidan SATIC a nuestros clientes, que hagan toda su cuestión administrativa, facturación, nóminas, recibos, todo como si fueran a presentar en tiempo real sus informes del SATIC, en este caso, por ejemplo, el 05 también. ¿Sí? No sé si queda claro lo que les estoy comentando, porque, digo, a final de cuentas, esto nos permite, como lo hemos manejado y lo comentó Homero, es el tema de lo que llamamos la planeación, ¿no? Sí, es muy complicado que el día de mañana tengamos que hacer recibos de 2, 3 meses anteriores y que eso realmente sí nos puede traer problemas, ¿no? Acuérdense que mientras más información tengamos bien, es mejor a no tenerla.
aunque no lo ocupemos, porque puede darse el caso que termina la obra o la fase de obra por la cual nos contrataron y que nunca nos pidan SATIC. No pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no lo tenemos y no lo piden? ¿Sí me explicó? ¿Y cómo te fue ahí con el tema de los pintores, Malolis? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Sí? ¿Alguna experiencia? ¿Alguien más ha tenido algún otro? Nos solicitan las SATIC. Ok. Posteriores al evento. Exactamente. Suele suceder mucho este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, muchas veces nos los piden posteriores. Aquí igual es importante que para tomar algunas como precauciones es precisamente para tener evitar estos problemas, ¿no? Como el caso de Maleololis, es que si ustedes, por ejemplo, tienen un cliente que se dedica a la construcción y que además tiene N números, 2, 3, 4 contratos simultáneamente, ¿sí? Y a veces con el mismo cliente, pues que también vayan dividiendo, vayan separando lo que es las nóminas de cada una de las fases de obra, ¿sí? Es importante también que lo hagamos así en el tema del impuesto sobre nómina, ¿sí? El impuesto sobre nómina es muy importante en este tipo de industria. ¿Por qué? Porque muchas veces también hasta los propios estados, ¿sí? Hacen hincapié en ese sentido, ¿no? Y a veces no tanto el estado, a veces puede ser también el mismo cliente, ¿sí? Es importante, hay estados donde te permite que tú puedas abrir registros estatales de impuestos a nómina por el nombre de la obra o por la fase de la obra que estás realizando. Es decir, yo puedo ser una constructora y puedo tener 3, 4 obras en el estado de Guerrero, ¿sí? Y yo puedo tener 4, 3 registros y para hacer mis pagos de manera parcial. Eso me permite en un momento dado que el día que la autoridad me requiera tener o presentar información relativa a la obra, no sé, por ejemplo, las gaviotas, ¿sí? En ese sentido, pues yo solamente le voy a mostrar al Estado lo que corresponde a esa obra y no le voy a mostrar todo el universo. ¿De acuerdo? Prácticamente en toda la industria nos piden el SATIC. A qué te refieres, Quique? Perdón, de Tula. Prácticamente en toda la industria nos piden el SATIC. Sí, es correcto, Quique. Sí, de hecho, haga de cuenta que cada obra, sí, o cada fase de obra son temas totalmente distintos. Es decir, por lo tanto, para cada una de esas fases o esas obras y esos clientes, ustedes deben tener un propio registro, un propio SATIC, porque el SATIC básicamente es el registro de la fase de obra, ¿sí? E incluso puede darse el caso que dentro de la misma obra tú participes en dos fases, son dos tiempos totalmente distintos. O sea, eso no te exime de que tú hagas tus registros de forma independiente. De hecho, incluso también como estrategia, nosotros manejamos de que hasta nuestros propios clientes, de que dividan su obra, ¿sí? Es decir, si imagínense que yo me dedico a construir casa habitación, ¿sí? Y yo tengo el terreno, por lo tanto, pues existen diferentes etapas. La primera etapa a lo mejor es la preparación de la tierra, como le llaman ellos. Luego viene la urbanización, viene también después el tema de alumbrado, y luego ya empiezo a edificar, ¿no? Ahí en ese sentido podemos hacer SATICs por cada una de esas fases, ¿sí? O sea, lo podemos dividir las veces que nosotros queramos. Claro, eso conlleva a un mayor trabajo administrativo, pero ¿qué creen? Que también es importante hacerlo porque nos puede ayudar a que el día de mañana, cuando yo ya esté terminando la última obra, ¿qué creen? Pues ya liberé la fase de la urbanización, ya se liberó la etapa de los cimientos, ya se liberó la etapa de lo que es alumbrado, ¿sí? Es decir, no me voy a esperar hasta que
termine de hacer la última casa para liberar todo el universo de lo que son la obra, ¿no? ¿Sí? Supongamos por el tema de manzanas, supongamos que mi fraccionamiento es comprendido por 10 manzanas, pues de las cuales a lo mejor cuando vaya en la manzana 5 ya estoy liberando la manzana 1 y la 2. Cuando llegue a la 10 ya liberé 7, 8 manzanas. Y normalmente, ¿qué sucede? El IMSS llega ¿cuándo? Al final de que ya se terminan los trabajos, cuando llegue el IMSS. Y nos va a decir, oye, vengo a revisar tus artículos. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. ¿De qué lo quieres? No, lo quiero la etapa de urbanización. ¿Qué crees? La etapa de urbanización, aquí está mi SATIC, aquí está mi SATIC 03, ya cumplí con mis obligaciones, se liberan pasan unos 90 días. Y por lo tanto, ya fue liberada, por así decirlo, ¿no? No sé si me explico. Esas son cosas que podemos nosotros ir tomando en consideración pues, para dárselas como recomendaciones a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Rafa, ¿qué información se debe tener para iniciar el alta del SATIC? Como lo vimos en la plática anterior, ¿sí? En las pláticas anteriores, aquí Omerito nos va a hacer favor de retroalimentar este punto para que a Rafa le quede claro. Hola, ¿qué tal? A todos en el foro, un gusto volverlos a saludar aquí a través de este medio. Y bueno, entrando en materia con lo que nos pregunta Rafa, ¿qué información debo de tener? Bueno, estrictamente, primero tu registro patronal, porque ¿cómo capturas el CIE? Es a través del ITSE. Entonces esa parte, tú entras al ITSE normal, como cuando hacen los movimientos afiliatorios, y ahí en el menú vas a entrar al SATIC. Esa es la parte para entrar a esa herramienta, al sistema. ¿Qué otra información debo de tener? Bueno, el presupuesto que me está dando el cliente, para conocerlo, en este caso vamos a pensar que fuera puro suministro de personal, la pura mano de obra. Bueno, ¿cuánto es de mano de obra? Él me lo va a brindar. Además de otros datos que vienen en el SATIC, que es materiales, el costo de materiales, herramienta y equipo, mano de obra, los costos indirectos, la utilidad y si hay algún financiamiento. Esos son los datos que nos va a pedir el SATIC con respecto al presupuesto. Como datos generales, nos pide el domicilio. Cuando es SATIC 01 nos pide el domicilio, todos los datos donde está la obra, los metros cuadrados a construir, de modo que cuando terminamos de capturar le estamos proporcionando toda la información del desarrollo de la obra, el domicilio y el presupuesto. Además, hay que tener en cuenta una información que es muy importante, es los puestos que van a estar trabajando en la obra. Podemos tener 3 ayudantes, entonces voy a sumar esos 3 ayudantes, el número de jornadas que va a estar y el salario diario que va a estar percibiendo estos trabajadores. Entonces, debo de tener el domicilio, los datos generales, el presupuesto, desde que lo saben, materiales, herramienta y equipo, mano de obra, indirectos, utilidad y financiamiento, y los puestos que van a participar en la fase de obra. Esta fase de obra también debe de ir acompañada, o este puesto, de el salario diario, ¿ok? Exactamente, muy bien, muchas gracias, Kike. También la licencia de construcción nos las piden, muchas gracias. Hay unos datos que son obligados. A ver, la licencia de construcción le podemos poner ahí que está en proceso porque se puede dar el caso. Ojo, la licencia de construcción le aplica pues generalmente al dueño, al que es el SATIC 01. Los subcontratistas no tienen licencia de construcción. ¿Ok? Muchas gracias, Kike, por la aportación ahí de eso. Se va, sí, hay otros. Ya hay datos. Sí, exactamente. Cuando yo ya, en el SATIC 01, yo ya capturo todos los datos y ya se genera el registro de obra, doy un SATIC 06 para anunciar la subcontratación. Cuando yo, que soy subcontratista, entro al ITSE, me doy de alta, me pide el número de registro de obra. En ese momento me van a aparecer los datos del cliente, el domicilio de la obra, etcétera. Ya son datos prácticamente que se cargan en automático y ya nada más me voy a dedicar a colocar o a capturar, mi presupuesto de la fase de obra que a mí me toca como subcontratista. Bueno,
Maloli dice, aquí solo aplicamos SATIC 02 ya precargados. Sí, comentaba hace rato, Homero, que en el caso de, por ejemplo, Maniloli dice que ellos manejan muchos contratistas que son pintores. Entonces, les preguntaba de algunas experiencias que en un momento dado les hayan tenido con relación a su experiencia con sus clientes o los que realmente también estén en esta etapa de la construcción, ¿no? Y bueno, salió el tema aquí con Rafa con los datos que debería de llevar. Y bueno, aquí también además nos comparte Malolis que aquí solo aplicamos 02 ya precargados, pintor. Sí, y de hecho aquí el tema es que bueno, que gran parte de la información pues obviamente nos la debe de proporcionar nuestro cliente, por eso es muy importante que haya una muy buena comunicación e intercambio de la misma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debe de cazar la información. Si él, por ejemplo, en SATIC 06 manifiesta que me está subcontratando, a lo mejor por mano de obra por 1 millón de pesos, pues obviamente mi SATIC 02 pues debe de ir por 1 millón de pesos. Yo no puedo manejar cifras distintas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en una incongruencia, que es parte de lo que el IMSS busca para poder detectar, ¿no?, posibles clientes, valga la expresión, ¿no? Entonces, aquí es importante que ese intercambio de información pues sea lo más veraz y oportuno posible, porque al final de cuentas nos conviene a ambas partes, ¿no? A nosotros como clientes o como subcontratistas y al cliente también. ¿Ok? Sí, así es. Ok, es cierto esto, Quique, y volvemos al tema con el cual comenzábamos la plática. Muchas veces nosotros ya llevamos incluso trabajando 3 meses, ¿sí? Y no hemos podido registrar nuestra fase de obra. ¿Por qué? Porque no tenemos la información, no tenemos el registro de obra. Entonces, por eso les decía que es importante ejecutar nuestros procesos administrativos y demás como si lo estuviéramos haciendo, como si ya hubiéramos registrado nuestra fase, como si ya tuviéramos los elementos para poder presentar nuestro SATIC 05. Sí, ¿Por qué? Porque ya llega 2 meses después, nos dice el cliente, aquí está mi registro de obra, sube tu SATIC 02 y ya llevo 2 meses trabajando y ¿cómo le hago para rehacer nóminas, contabilidad, facturación de esos meses? ¿De acuerdo? Aquí lo que está tomando esta pregunta de Quique y bueno, con Gabriel es cierto, cuando el contratista principal nos da 2 meses después el registro de obra y tú ya tuviste 2 meses trabajando a la gente, quisiera reforzar lo que recomienda Gabriel. Nosotros desde que empezamos a entrar en la obra hay que hacer todo, absolutamente todo, como si ya estuviera yo o como si ya tuviera yo capturado el SATIC. Es más fácil, es más sencillo capturar el SATIC después de 2 meses a que yo intente generar facturas o recibos de pago de 2 meses hacia atrás. En cambio, si yo tengo mis recibos desde que entré a la obra, sin ningún problema estoy pagando, tengo los recibos, mis listas de asistencia, etcétera, a los 2 meses que recibo el número de registro de obra y doy el SATIC, yo puedo colocar ahí la fecha de inicio de mis trabajos, aunque ya obviamente estoy desfasado con el registro, lo sabemos, pero sí lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es hacer, y lo conocemos muy bien todos, es registros de nómina hacia atrás. Eso prácticamente es muy complicado. Entonces, quiero reforzar lo que dice Gabriel. Hay que hacer todo, absolutamente todo, como si tuviéramos el SATIC. Si al final de la obra nunca me pidieron SATIC, y a la mera hora en el cierre de obra, oye, me falta tu SATIC, ¿se puede regularizar el SATIC fuera de tiempo? Sí lo podemos hacer, pero hay que tener todo el soporte como va caminando todos los días la obra. ¿Ok? Aquí Sergio nos comenta algo, dice, buenas tardes, ¿pueden comentar o bien agendar sobre el tema de particulares de que construyen y que para ver la alta obra cae el seguro y aplican sus factores de mano de obra? Sí. Mira, muy buen Sergio, esto es muy común y desafortunadamente nosotros como clientes, como contratistas, sí debemos de protegernos, incluso a lo mejor en una cláusula en el contrato que firmamos con nuestro cliente. ¿Por qué? Porque yo no voy a registrar mi fase porque tú no lo estás haciendo, tú no me estás dando los elementos para hacerlo. O lo hago, yo puedo hacerlo, sí lo puedo hacer incluso como SATIC 01, por mi fase,
Pero vuelvo al tema, ventilamos a nuestro cliente. Aquí lo importante es que, mira, desafortunadamente, casos como el que tú manejas, comenta Sergio, eh, nuestro sistema, por así llamarlo aquí en México, pues se da también mucho la corrupción en este tema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces el dueño de la obra dice, no, espérense, yo me arreglo con el seguro, que me dé oportunidad de registrar la obra y ustedes hagan todo lo mismo, todos mis subcontratistas, ¿sale? Para tratar de disminuir el costo o las multas o las estimaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Por eso sí es importante que tengamos todo al día, lo más claro posible, ¿no? Y con todos los elementos. ¿Por qué? Porque como bien dice Homero, me piden en el SATIC 02, por ejemplo, materiales, herramientas, equipo y demás. Es importante que si yo voy a manifestar o manifiesto que voy a gastar 500,000 pesos en materiales, tenga yo todos los elementos para soportar. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Pues las facturas, ¿sí? E incluso ese es otro tema que comentamos con las constructoras. Yo sé que a lo mejor su proveedor de concreto, premezclado es Cemex. Y si le van a pedir 20 toneladas, pues pónganle, procuren que les facture 100 toneladas para tal manzana o para tal obra. Acuérdense que cada obra está identificada con un nombre, ¿sí? Otras 2 toneladas para otra obra. O sea, traten de, aunque es, repito, el aspecto administrativo se incrementa bastante, pero nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que tengamos, como le dije, de manera aislada todos los elementos de cada una de las obras. ¿Sí me explicó? Entonces, es importante hacer las cosas como si ya tuvieron registrado nuestro SATIC. Ok. Sí, lo que dice Quique es cierto, ¿eh? Esperar a que sirva la página. Ok, sí, cuando hay problemas con el SATIC en la página del SATIC es cierto, y no hay modo de registrar el SATIC, vale la pena esperarse un poco a tener que acercarse a la ventanilla, a pedir auxilio ahí con uno de los funcionarios, independientemente de que lo vamos a llenar y que pueden ser prepotentes e ignorantes, como bien lo manifiesta Quique, nos identifican como clientes ya cautivos. En ese momento empiezan a preguntar, ¿dónde está tu obra? Y lo que van a tratar de sacar es, ¿dónde está la obra? Casi de inmediato nos van a empezar a visitar. Sabemos que si lo hacemos a través del sistema de Internet, primero estamos cumpliendo y en ese momento ya no nos van a poder hacer una posible auditoría, ¿no? En ese momento, hasta que se cierre la obra. Pero además, pues evitamos ir a la subdelegación, estando en la información en el sistema. En el sistema hay un mundo de SATICs. Yo creo que también el INS nunca imaginó la respuesta que iba a tener en un servidor. Son muchísimos los SATICs, no se dan abasto. Entonces, aquí lo que hay que hacer es cumplir con esos requisitos de llenar el SATIC. Y si hay que esperar porque la página no funciona, es mejor esperar un poco que tener que ir a la ventanilla también. Es recomendable ampliamente. Muy bien. Igual otro tema que queremos comentar prácticamente lo que se refiere a las nóminas. Las nóminas, digo, son nóminas normales como cualquier otra nómina, con sus características muy particulares de cada empresa, pero es importante considerar algunos aspectos, como por ejemplo, que le pongamos la ubicación de la obra, ¿no? Agregarla ahí en su nómina. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? Porque les repito, yo puedo estar en Pachuca y tengo mi registro patronal en Pachuca y soy una constructora que va a ejercer trabajos en San Luis Potosí, va a ejercer trabajos en el DF, va a ejercer trabajos en Morelia, por ejemplo. No es necesario que yo abra registros patronales en cada uno de esos estados o cada una de esas ciudades, mejor dicho, ¿sí? Entonces, por eso es importante porque bajo el mismo registro patronal tengo a todos mis trabajadores, voy a diferenciar o voy a hacer nóminas por cada una de las obras, pero debo considerar la ubicación y eso que me va a permitir también, me va a permitir apoyarme para hacer el pago del impuesto sobre nómina. Eso sí es importante, que sí, ahí sí tengo que ir a cada estado, abrir el registro estatal de impuestos sobre nómina para hacer los pagos en cada una de las entidades.
¿sí? Entonces, ahí vamos relacionando, amarrando nuestra nómina para identificar qué trabajadores están en Morelia, qué trabajadores están en Guerrero, qué trabajadores están en San Luis y hacer mis pagos correspondientes. Ahí quisiera ya ahondar en el tema del impuesto sobre nómina, que pareciera a veces un tema a la ligera. Efectivamente, es así, nos tenemos que dar de alta. Cuando uno saca un registro patronal, a veces en la subdelegación, nos piden tener un establecimiento, etcétera, etcétera. Y nosotros ¿cómo lo manejamos la estrategia? Abrimos un establecimiento generalmente en el domicilio de la obra. Nos apoyan los clientes, nos dan un comprobante y abro mi alta del impuesto sobre nómina en la obra. ¿Por qué no lo hago en una oficina? Porque al final son costos para mí. Tengo que poner una oficina, personal, pagar una renta, etcétera. Sea poco o mucho el periodo de la obra. Entonces, utilizo el domicilio de la obra, ahí me doy de alta y estrictamente el impuesto sobre nómina, ¿para qué lo quiere? ¿O para qué quiere un domicilio? Pues para poderme notificar. Afortunadamente, si no me recuerdo, en todos los estados ya todos los pagos de internet se hacen vía internet del impuesto sobre nómina. Entonces, eso nos ayuda mucho. Recomendamos utilizar el domicilio de la obra para no generarse ustedes costos adicionales en una oficina, aún así sea las oficinas llamadas virtuales, y bueno, tienen todo el soporte legal, no deja de ser una renta, ¿no? Entonces, ponemos mucho eso, y cuando se llega a veces a la subdelegación, en una visita, nos dicen que por qué no tenemos oficina, les decimos que estamos en la misma obra, tan es así que nuestro impuesto sobre nómina, nuestra alta está ahí mismo, y cómo soportamos el servicio médico con las permanencias que se pueden hacer a través ya también de internet en el Seguro Social, y con eso aseguramos que los trabajadores estén en mi registro patronal, en mi domicilio fiscal, pero con una permanencia en la ubicación donde está la obra. ¿Y qué documento me apoya mucho para cuando voy a hacer una posible asesoría o que me manda a llamar el IMSS en donde está la obra? Mi documento de alta del impuesto sobre nómina. ¿Ok? Ok, sí, y de hecho, con el famoso intercambio de información, incluso cuando nosotros nos acercamos a cerrar registros estatales de impuestos sobre nómina, nos piden las bajas, ¿no? Incluso puede ser la baja hasta del registro patronal, entonces nosotros decimos que no hay baja del registro patronal porque nuestro registro patronal no está en Guerrero, que está en Hidalgo, pero sí podemos dar de baja la permanencia del trabajador y con eso presentamos, ¿no? Y procede el tema. El impuesto sobre nómina, aparte de lo que viene siendo la autoridad o el Estado a quien le interesa, también muchas veces tiene peso con los clientes. Y ese también puede ser otro punto, ¿sí? Que va de la mano con el SATIC para poder liberar fondos de garantía. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere compartir alguna otra experiencia, alguna otra duda, algún otro comentario antes de continuar? Hasta aquí va quedando claro el tema, compañeros. Novillo, Mireya. Muchos problemas al querer cancelar un SATIC erróneo ante el IMSS. Sí, es una muy buena pregunta. Qué buena pregunta, Ide. ¿Malonis? Malonis. Sí, porque generalmente para cancelarlo como tal hay que ir a la subdelegación, ahí sí, a meter un oficio y decir que está cancelado porque pudo haber un error. Sin embargo, también pueden hacer, a nosotros nos ha funcionado, meten un SATIC 03, una terminación de obra, pero ahí les va a preguntar cuál es el motivo o la causa. Ya lo habíamos visto que puede ser por terminación de obra, por cuestión de riesgos financieros, desastre natural, etcétera. Sin embargo, viene la parte donde dice otro. Entonces, se selecciona esa parte como otro y ahí, con toda honestidad, voy a decir error de captura en los datos. Y lo doy de baja. ¿Por qué? Porque tuve un error en mis datos. ¿Ok? Esa es la manera como nosotros lo hemos estado manejando en todo este tiempo. No hemos tenido ningún problema, ningún requerimiento por parte de la autoridad.
Obviamente, en cuanto lo damos de baja, pues damos de alta el SATIC nuevo o ya el corregido y ya es parte del expediente. Ahora sí que en la carpeta acompaña el cancelado o el erróneo y en consecuencia empieza ahí, nace con el nuevo SATIC. Porque ir a la subdelegación sí es muy problemático, le quieren pedir mucha información y además es información que no existe porque como estuvo mal, no hay trabajadores, no hay pagos de SUA, no hay nada, eso prácticamente fue un error. En alguna ocasión vivimos una experiencia con un cliente que dio de alta el SATIC, pero a la hora de que registró el número de registro de obra, tomó una obra, si no me recuerdo, era en Guadalajara. Entonces él escribe el número de la obra y se pone a capturar y captura todo. Resulta que el número de registro de obra se equivocó en un dígito y por ese dígito lo puso en una obra que ni conocía él, de muchas que hay en Guadalajara. Entonces él, en lugar de ponerle, por decir, no sé, el 89, le puso 88 y agarró otra obra de quién sabe quién. Quien lo detectó fue su cliente porque le dijo, oye, esta no es mi obra, a pesar de que en pantalla le aparecen los datos de la obra. No los verificó y se arrancó y se fue y puso su presupuesto, sus trabajadores con sus puestos, que ya comentábamos, y cuando le envía el del SATIC al cliente y lo acompaña con un reporte que se llama reporte de información de obra. Ahí viene todo el detalle de la obra. No coincide el domicilio, entonces su cliente le dijo, oye, ¿y ahora qué hago, no? Si no me corresponde. Bueno, se valoraron en ese momento con esa experiencia y dio de baja y también se le colocó por error en los datos de captura, dio de alta la nueva obra, ahora sí ya con el domicilio correcto obviamente, le apareció y ya no tuvo ningún problema. Okay. Es recomendable, bueno, es una de las maneras como nosotros lo hemos manejado. Nosotros evitamos ir a la subdelegación, la verdad. Ya en caso de que fuéramos llamados, en este tipo, pues es meramente aclaratorio lo que sucedió. No estamos faltando a nada. Yo cumplí, me equivoqué y listo. Sí, de hecho, digo, cuando esto sucede, habitualmente buscamos que sea lo más pronto posible y sin haber capturado incluso un SATIC 05, por ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas, sí claro, fue un error y procuramos hacerlo lo más pronto posible, ¿no? ¿Existe alguna sanción por no presentar SATIC 05? Sí, sí, así es. Esta pregunta que hace Octavio, sí, en sí es una sanción, no nada más el SATIC 05. Platicábamos y retomando las pláticas anteriores, decíamos que el artículo 18 del reglamento dice que cuando un patrón no cumpla con la ley o sus reglamentos, será sujeto de que le apliquen el artículo 18, que no es otra cosa más que la estimativa de metros cuadrados. Entonces, como es muy claro que dice cumplir con la ley y sus reglamentos, el reglamento de construcción nos dice que debemos de presentar el SATIC 05, es una obligación. Como no cumplí con un SATIC 05, entonces la sanción es que me van a aplicar el artículo 18, la estimativa de metros cuadrados. Esa sería la sanción. Estrictamente cualquier obligación que omitamos, además de las que estén en el reglamento, todas las que pueden estar en el reglamento de afiliación y clasificación de empresas, cualquiera de las obligaciones, por no cumplirla, seríamos sujetos del artículo 18. ¿Ok? Dice, el subcontratista debe dar aviso de terminación de obra. Así es. Todo el que participe en la obra, estrictamente debe de dar de alta una obra a través de su SATIC 02. Y cuando concluye la obra, debe de hacerlo a través del SATIC 03. O sea, se tiene que cerrar el ciclo. Hay gente que tiene su SATIC 02, su cliente principal le pide una carta de autocorrección. Bueno, hace la carta de autocorrección, termina el proceso de su carta de autocorrección, le determinan diferencias, paga, concluye, le dan ya su oficio de conclusión de revisión, ya está al 100, pero tiene que cerrar su SATIC 03 porque ese está abierto ahí en el sistema. Pudiera ser que, más que nada, un acto de molestia, que lleguen a decirme, oye, no lo ha cerrado, es que hice una carta. Sí, pero también hay que cerrarlo. Es una obligación cerrarlo también, ¿ok? Y además nos conviene cerrarlo siempre. Sí, sobre todo que a veces cuando nos pide un cliente una carta, un oficio de conclusión de trámite de revisión, lo recomendable es hacerlo igual. O sea, primero cerrar el SATIC 03, presentar el 03, vamos, o dar el aviso de terminación y después iniciar el proceso. Ellos dicen que no, pero lo ideal es hacerlo sí, no.
Porque al final de cuentas, por un lado, el proceso del SATIC es muy distinto al proceso del tema de la famosa autocorrección, ¿no? O para la gestión del oficio de conclusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué tarda tanto el IMSS? Dice Ana de Aguascalientes. Pues desafortunadamente por sus tiempos y su proceso, ¿no? El que ellos manejan y que bueno, pues que a veces incluso el mismo proceso de solicitar el oficio de conclusión puede ser incluso hasta más tardado que los 90 días del SATIC 03. Así es, ahí en su ley, en sus reglamentos menciona que el IMSS tendrá determinado tiempo para estar revisando y solicitando información. Entonces, estrictamente lo que dice Gabriel es cierto. A veces, si encontramos un auditor o un servidor público ahí que diga necesito más y más y más información, bueno, es un problema porque los tiempos se van y el fondo de garantía sigue estacionado con el cliente. ¿Okay? Ahí es muy importante, a veces desde un principio, establecer bien los mecanismos de entrega de información. A la gente que es experta en ley de derechos del contribuyente nos ha platicado, nos ha comentado, nos ha recomendado que estrictamente la autoridad o la dependencia, sea cual sea, no me puede pedir más información si ya cuenta con ella. ¿A qué voy? Si a mí me piden en un requerimiento de información del IMSS, me pone todo un listado como una receta y entre esos va y me dice pagos de SUA, movimientos de SUA, los ATIC 02, 05, etcétera. Estrictamente, digo, generalmente se los entregamos para no violentar, pero estrictamente y basados en la ley del derechos del contribuyente, no tengo por qué entregárselo porque él ya lo tiene en su sistema. Si acaso le entregaría tal vez acuses, ¿no? El SATIC 5, recordemos que son listas de asistencia, por así, la gente que está trabajando todo el mes, y bueno, si es una obra pequeña, le voy a decir, bueno, tengo 3, 4, pero estoy seguro que hay obras que tienen muchísimos trabajadores y son hojas y hojas de SATIC 05. Por lo tanto, para mí se me genera un costo adicional el yo tenerle que entregar todo eso. ¿Ok? Ahora, aquí dice que se tarda porque primero quiere que le pagues diferencias a través. Sí, claro, por supuesto, que ellos siempre van a buscar la manera de presionarnos hasta con los tiempos. Y ya que me determinaron las posibles diferencias que tenga, y ahora sí pago y ya me lo dan. Pero sí, efectivamente, ellos saben que a mí me urge una carta de autocorrección porque tengo un fondo de garantía, ellos lo saben. Entonces, porque no creo que alguien que ya haya cobrado su fondo de garantía vaya a pedir una carta nada más para estar seguro. No, no lo creo. No lo creo. Es más que nada siempre para ir a rescatar un fondo de garantía. El IMSS se toma de eso para estarme ahí deteniendo, ¿no? De alguna manera presionando. ¿Ok? No sé si les había platicado de una anécdota muy curiosa de una constructora, un subcontratista, pues, su cliente le dice, necesito una carta del IMSS en donde ya estás bien, o sea, ya no debes nada. Hábilmente esta constructora va al área de afiliación y clasificación y pide una constancia de no adeudo, que no tiene adeudos. Ellos lo revisan en el sistema, ven que están todos los trabajadores, todos han pagado y le emiten la carta. Va con su cliente, se la da, se la acepta y le libera el fondo. En esa ocasión funcionó muy bien. Con otro cliente quiso hacer lo mismo cuando le piden la carta. Nuevamente fue a afiliación, pidió la carta, se le entregan, que no tiene adeudos, que va al 100%, llega con el cliente y le dice al cliente, oye, está muy bien tu carta, qué bueno, pero yo necesito una carta del área de auditoría a patrones. No es lo mismo que la carta que da afiliación, porque afiliación lo va a determinar con base a las altas, bajas que haya dado todos sus pagos. Y auditoría a patrones lo que va a tratar de hacer es irse por metros cuadrados, por eso hay que tener toda la información, ¿ok? Entonces ahí sí ya no le salió a este subcontratista ahí la estrategia, a mí me daba mucha risa porque de verdad, a mí 2, 3 veces me salió muy bien, dice, pero ya en uno ya no, y ya. Entonces como que él se la juega mucho ahí, ¿no? Entonces esa es una pequeña anécdota ahí de un subcontratista que nos llamó la atención, ¿no? Cómo le buscan. Así es, creo que con esto, ahí, Homero, aclara tu duda, Rafa, o aún así quedó duda, ¿no? Pues bueno, esta es parte de lo que nosotros hemos venido en nuestro
día a día como experiencia que queríamos compartir con ustedes. Al final de cuentas, digo, son cosas que suceden en el camino y que de entrada nos encontramos con diferentes criterios, incluso en las mismas subdelegaciones, ¿no? Hay delegaciones donde tienen, dijeran los de el lenguaje coloquial ahí, tienen línea, ¿no? Cualquier SATIC 03 que vean que se presenta, luego al otro día de la auditoría, ¿no? Hacia la constructora, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante, igual, digo, ir conociendo a dónde son, cómo se comportan, porque, pues, como sabrán, pues, la industria de la construcción es la que más aporta, ¿no? Contribuciones al propio IMSS, ¿no? Sí, aquí este punto que hace rato mencionaba Gabriel, el de separar las obras, hacerlas pequeñitas en fraccionamientos o en edificios, es muy valioso. Hay subdelegaciones, así tal cual, que ellos ven un SATIC registrado, que tiene 1000 metros por lo menos cuadrados de construcción y van a ir sobre él, por lo menos con 1000 metros. Entonces, ayuda mucho estar, pues de alguna manera pulverizar ahí la obra, desde cimentación, luego obra negra, y así nos vamos. ¿Cuál es el problema? Por así decirlo, los controles. Hay que tener controles, planeación, quién entra, quién sale, todo ese tipo. O sea, sí lo implica, pero créanos que al final se evita mucho el tener que asistir a terceros. Creo que les llaman coyotes, y no estoy muy seguro. Esa es una. La otra, no es lo mismo sentarse a platicar con el IMSS a tener que sentarse a negociar. No es lo mismo. Yo me puedo llegar a sentar a platicar teniendo toda mi documentación que ya ha platicado Gabriel, que hemos visto en las sesiones anteriores. Y la verdad, preferimos nosotros siempre sentarnos a platicar. No se trata de pelear con la autoridad, pero sí que sepa que no somos clientes cautivos. ¿Ok? Ok. Mira, Rafa, este punto, fíjate que es medular, por así decirlo, ¿no? El tema sí, IMSS, claro. sí, muy bien. Vamos, nosotros lo que buscamos es que tener todos los elementos, incluso desde la nómina, desde que damos de alta a un trabajador, pues para tener los elementos y que además como consecuencia pues nos ayudan para otros aspectos. Por ejemplo, imagínense que vamos a dar de alta a un trabajador en la obra, ¿sí? Obviamente a lo mejor le hacemos su contrato laboral o a veces ni se lo hacemos, ¿no? Porque sí nos pasa. Porque me urge entregar un avance y yo requiero 5 peones más, ¿no? Entonces, buscamos tener todos los elementos desde que contratamos al trabajador, de que tenga toda la documentación que nos dé soporte para el control de su contrato laboral, para el control incluso en el acceso en la misma obra, ¿sí? Porque al final de cuentas, vamos, si nosotros mismos desde ahí no ponemos un orden, eso nos va a causar problemas, ¿sí? Imagínense, obviamente el contador no está en la obra, ¿quién está? Un residente, alguien que tiene una autoridad, o como dices, mencionas aquí, los ingenieros, ¿no? Pues eso es lo que nosotros hemos venido trabajando con los clientes día a día y tratar de hacerles hincapié y como dijeron por ahí, atrás de ellos, porque al final de cuentas eso es lo que nos ha ayudado a disminuir los riesgos laborales, riesgos de accidentes y riesgos fiscales y riesgos en materia de seguro social, etcétera. Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, hemos venido trabajando de esa manera. No es fácil, como alguien lo comentaba por ahí al principio, cuesta trabajo que nuestros clientes, los dueños, nos apoyen y entiendan esta parte, pero créanme que es venir trabajando de la mano e involucrar a las áreas, como comentas, el área administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo requiero información de nómina, requiero información del que hace los pagos de impuestos sobre nómina. No vamos lejos, cuando nosotros nos pide la información el IMSS sobre alguna obra en particular, te pide nómina, listas de raya, contabilidad, te pides actas constitutivas, acta constitutiva de las morales, o sea, te pide toda una información como si de verdad
vamos, o sea, no tuvieran la información porque al final de cuentas ellos ya la tienen, ¿no? Desde que yo tengo mi registro patronal saben quiénes son los socios, dónde está mi domicilio y todo lo demás, ¿no? Pero imagínense. Entonces buscamos involucrar todas las áreas, tratamos de tener algunas reuniones con los clientes presencialmente, a veces dice uno la distancia, el internet y todo, sí ayuda, pero más lo hacemos cuando iniciamos proyectos u obras o cuando vamos a registrar algunos ATIC 01, 02, según sea el caso. Eso sí buscamos, involucramos y después hacemos una recopilación de toda la documentación mes a mes de cada una de las áreas de los clientes. Y yo creo que con eso nos ha ayudado mucho precisamente para esta coordinación, ¿no?, de las áreas administrativas. Y les hacemos hincapié de la importancia de cada uno de ellos. Fíjense que en el área administrativa y tratando de nutrir el tema, es un área que le sale el doble de caro a veces a las constructoras. ¿Por qué? Porque estrictamente en mi área administrativa yo les pago un salario, tienen unas instalaciones, hay luz, equipo de cómputo, etcétera, y todo eso lo tengo. ¿Qué sucede cuando llega la autoridad y me hace una auditoría, una estimativa de metros cuadrados? Me va a calcular unas diferencias tremendas por el hecho de que está haciendo o aplicándome el artículo 18, vuelvo a lo mismo, estimativa de metros cuadrados. Entonces yo le estoy pagando a la gente para que me haga el aspecto administrativo y ya lo pagué, ya terminé la obra y ahora tengo que volver a pagar unas diferencias de la estimativa de metros cuadrados porque mi área administrativa no manejó, no estableció los controles adecuados. Pues mi área administrativa me cuesta el doble o más de acuerdo a las diferencias que me cobren. Porque, ok, yo les estoy pagando 6 meses durante la obra, dan nóminas, dispersan, imprimen, luz, los sanitarios, etcétera. Todo lo que implica tener un área administrativa. Y entonces, al final, de cualquier manera, tengo que pagar diferencias muy fuertes porque tuve un descuido en mi área administrativa. Entonces, los costos del área administrativa no lo consideran los clientes, no lo consideran ellos. Ellos dicen, bueno, es que ese es el área y eso no tiene nada que ver con la obra. Yo creo que si hiciera números reales del área administrativa más el costo de diferencias, créanme que es un costo importante, muy, muy importante esta parte. Entonces, hay que planear y hacer todo para que nuestra área administrativa sea o esté bien afinada a efectos de que al final, cuando venga una auditoría del artículo 18, esas diferencias las podamos defender con toda la documentación que nos pide la ley y sus reglamentos. Es muy, muy importante establecer esos mecanismos. Nosotros en la experiencia desde el 2008 que venimos conociendo el SATIC, que vemos todas las experiencias, creemos que el SATIC con una buena planeación es muy, muy bondadoso y benéfico para todos los clientes. Pero insisto, hay que establecer esos mecanismos. Ahora, igual con el tema que menciona aquí que del análisis de precios unitarios, igual hay algo bien importante. Hay muchas constructoras que, bueno, principalmente las de casa habitación, de interés social, medio unifamiliares o de 2 recámaras, y que de cierta manera también en su haber, por el afán de cubrir o deducir el gasto que pagan por nómina por fuera, como le llaman, pues compran materiales, ¿no? Obviamente, acero, cemento, etcétera, etcétera. Igual el IMSS ha tomado sus precauciones en ese sentido porque dice, a ver, para una casa de una recámara, este tipo, pues yo ya tengo considerado que debas a gastar, no sé, 5 toneladas de cemento. Por 10 casas, pues son 50 toneladas, ¿por qué me metes 100 toneladas de cemento? ¿Sí? Entonces va un análisis también de parte de la autoridad, pues en función de los precios, ¿no? De los costos, el análisis, o sea, es absurdo que te estés gastando 100 toneladas cuando tu tope serían 50 toneladas. No sé si me explico. Entonces, todo eso también son aspectos que el IMSS lo está considerando, ¿sí? Y que también hay clientes que se les olvida, ¿no? O sea, que no nada más por querer cubrir o deducir gastos que no tengo como en parte de la nómina, con facturas hora de acero, por ejemplo, pues también el IMSS ya no dijeran por ahí, no se la cree, ¿no? Entonces es parte de lo que también debemos de tener en cuenta. Recordemos que en las pláticas que tuvimos, hacíamos énfasis en la información no se le va a ocultar a la autoridad en ninguno de los casos.
porque realmente vamos a presentar la información que se está generando, la que nos ayuda a dar cumplimiento a la ley y a sus reglamentos, para evitar sobre todo el artículo 18, que es ahí donde todas las constructoras es donde más caro les sale, o si no caro es donde pierden, dejan de ganar. Entonces, hemos hecho énfasis, no vamos a ocultar información, pero sí vamos a tener la información que debe de ser. Como bien dice Gabriel, si son 50 toneladas, pues voy a generar 50 toneladas. ¿Cómo le pago la diferencia a los salarios o lo que tengo que pagar? Bueno, ese es otro asunto que hay que planear de otra manera. Puede ser mediante el mismo outsourcing, o sea, no sé, hay diferentes situaciones en que se puede manejar dando cumplimiento a todo fiscalmente y ante el IMSS sin ningún problema. ¿Sí? Rafa nos comenta que se certificaron una deuda del IMSS porque hay constructoras que no han tenido actividad y de repente el IMSS les envía diferencias de obras que ya cerraron. Bueno, sí, eso sí es común, más sin embargo, Rafa, cuando hablamos de obras que ya cerraron, cuando hablamos de ya cerraron, me supongo que te refieres ya con su SATIC 03. Bueno, de entrada el SATIC 03 lo presentas, pasan 90 días hábiles, ya eso es lo que a ti te ampara de haber cumplido con tus obligaciones en materia de seguro social. ¿Referentes a qué? A esa obra en particular. Entonces, habría que ver las diferencias sobre qué las está emitiendo, porque no puede emitir diferencias por un todo, más si son constructoras, cuando debería ser diferencias por obra o por fases de obra, o por distintos ATICs, vamos. Muchas veces esto ha llegado ya en el día 95, 90 y tantos, y es hacerle una contestación con un escrito libre y anexándole el SATIC 03. Ese es básicamente lo primero que tendríamos que hacer para poder decir al IMSS que no procede sus diferencias o su observación que nos está haciendo al respecto. ¿De acuerdo? Otra cosa igual de importante que queremos comentarle, miren, hay muchos clientes o muchas empresas que todavía quieren seguir trabajando a la antigüita. Yo le digo a la antigüita porque creen que con sentarse con alguien del IMSS ya resuelven todo. Es mentira. Hoy en día con el tema electrónico es muy complicado. No es como antes que decían, pues te voy a dar, ¿sí?, un apoyo y ahí me ayudas, y es mentira, ¿no? O sea, desafortunadamente eso es mentira, y algunos constructores todavía aplican esas prácticas, ¿no? Que claro, el día de mañana les puede salir mucho más caro. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen 5 años, perdón, la autoridad. Entonces, si ahorita yo creo que estoy bien, porque me senté a platicar con Pedro, con Homero, el día de mañana, quién sabe si esté Pedro Homero, y ya nada más echenle diferencias, ¿no? ¿Ok? Algo importante que hablaban de los subcontratistas de cerrar el SATIC o dar aviso de terminación de su fase de obra, es importante esto igual, cuidar los tiempos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Homero es mi cliente, ¿sí? Homero registra su SATIC 01 y me anuncia que me subcontratan. Yo no puedo cerrar, o más bien, yo debo de cerrar mi obra, mi SATIC 03, o presentar mi SATIC 03 antes que Homero presente el suyo, porque también se dio incongruencia. A ver, ¿cómo está Homero presentando el 03 si su subcontratista, que se llama Gabriel, no lo ha presentado? Quiere decir que todo está trabajando en la obra, ¿no? O incumplió. O incumplió también. Entonces, eso igual es importante que cuidemos. De hecho, hay muchos constructores que, bueno, sobre todo los de casa habitación, donde realmente el SATIC no se los exige a nadie, ¿sí? Porque yo voy, compro una casa y nunca le pido el SATIC a la constructora, ¿sí? El problema viene cuando pasa un año, año y medio, 2 años, y que va al IMSS y a buscar quién hizo la casa, ¿no? Para poder cobrar las diferencias, y resulta que ahora el que las tiene que pagar soy yo, porque soy el dueño de la casa. Entonces, aquí, en esos casos, en el tema de planeación, así como fuimos abriendo los ATIC 02 o los avisos de registro de fase de obra, es decir, del dueño al subcontratista y luego al otro subcontratista, los vamos a ir cerrando de esa misma manera.
primero el nivel más bajo, vamos a hablar una tercera línea, mete su SATIC 03, pasan sus 90 días, no le requirieron, en automático lo puede meter el subcontratista que está arriba, pasan los 90 días, no le requieren, y por último, ¿quién le va a meter? Pues el dueño de la obra, el dueño del fraccionamiento, en su momento. Y con eso cumplimos prácticamente. Entonces, normalmente a quien van a requerir o a buscar va a ser a quién, al dueño de la obra, al que es el dueño de las casas, ¿no? El que está ahí físicamente. Porque yo como subcontratista, pues puedo tener mi registro en Hidalgo y estoy trabajando en Guerrero, pues ¿a dónde me lo tiene que requerir? Pues hasta mi domicilio fiscal. A mí le da flojera, por así decirlo, ¿sí? Hacer ese proceso y busca irse directamente con el dueño. Entonces, invitamos a que las constructoras que están en este perfil, pues hagan sus cierres de obra de manera escalonada, ¿no? En cascada a la inversa. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo debe conservar? Igual los 5 años, mi querido Rafa, digo, la intención tengamos ahí elementos y todo el expediente de esa obra, ¿no? Nosotros sugerimos que de hecho hagan sus carpetas físicamente como también de manera digital, ¿sí? Donde vayan todos los ATICs de esa obra. Ya si son dueños o contratistas principales o son subcontratistas, que lleven sus ATIC 01, sus 05 y sus 03 de esa obra. Y hacen un archivero plenamente identificada para trabajar. Sí, no sé. Mira, Rafa, te somos honestos, tenemos entendido que son solamente 5 años donde puede ejercer sus facultades de la autoridad. Ahora, perdón, la pregunta va relacionada al SATIC 03, Rafa. O sea, lo que me refiero es, tú metiste un SATIC 03. Si en 90 días la autoridad, si tú metes tu SATIC 03 y en 90 días la autoridad no te hace un requerimiento, entonces quiere decir, o así lo señala la ley, que el patrón cumplió, se presume que el patrón cumplió con sus obligaciones. Entonces, después de 90 días hábiles que tú metiste el SATIC 03, por ese medio no te deberías de estar cobrando diferencias por los trabajos en esa obra. ¿Ok? Refiriéndonos estrictamente a esa obra que tú das de baja a través del SATIC 03. ¿Ok? Ahora, si no metiste el SATIC 03, bueno, lo que decía Gabriel, también tenemos entendido que son 5 años. De ahí te hablan del expediente. Pero si tú hay un SATIC 03, son 90 días hábiles que tiene el IMSS para poderte solicitar información y determinarte diferencias. ¿Ok? Muy bien, compañeros. No sé, ¿alguna otra duda? Digo, estamos en esa plática. Queremos apoyarnos, retroalimentarnos como colegas y bueno, pues de verdad que estamos a sus órdenes en lo que podamos apoyarlos. Aparte de que, bueno, por ahí nos hicieron favor de compartir nuestros correos, cualquier duda, cualquier cosa, pues no duden en regalarnos un correo y con mucho gusto podemos apoyarnos como la comunidad que somos. Gracias, Malolis, te agradecemos mucho tu comentario, la verdad queremos apoyarlos. Gracias, estamos. Yasmín, muchas gracias. No tienes que agradecer, Rafa, estamos a tus órdenes. Santa, muchas gracias. Pues con esto nos despedimos y seguimos en la próxima charla. A sus órdenes. La próxima charla podríamos ver los beneficios del outsourcing en construcción. Ya lo platicaríamos también ahí un ratito. Saludos a todos.